Bueno, pues vamos con la parte que me ha tocado a mí, cómo se logra la curación. Dice que la curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad, ¿no? Y para eso hay que saber cuál es el propósito de la enfermedad, que es la primera parte, ¿no? La curación se logra en el instante en el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. Es decir, lo que nos han dicho en más de una ocasión, la enfermedad supone un beneficio, aunque al principio nos cuesta entender esto, ¿no? Porque si no, ¿cómo le atribuiríamos valor a la enfermedad? ¿Cómo nos mantendríamos en ella, no? La enfermedad es una elección, una decisión, aunque no seamos conscientes muchas veces de ella, y es la decisión de vivir en la debilidad, ¿no? Debido a la convicción de que la debilidad es fuerza, es decir, a una percepción errónea. La enfermedad es un método concebido en la locura, es una locura total y absoluta, para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Cuando estamos enfermos es porque vemos a Dios como algo externo, poderoso y feroz, ávido, por quedarse con todo el poder solo para sí mismo, ¿no? Esta es la concepción que tienen las personas enfermas. Y dice, ¿qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Dice, simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él, cuando estamos en esta locura, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para salir de la enfermedad, para curarnos, para estar sanos? Pues necesitamos simplemente un cambio de percepción, ¿no? La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Dice que si esto lo comprendemos, con esto no gano nada. Con que dijéramos con esto no gano nada, con la enfermedad, con el dolor, simplemente ya estaríamos sanados, ¿no? Es simplemente reconocer ciertos hechos. Las decisiones son algo propio de la mente y no del cuerpo, es decir, la enfermedad ya sabemos que la causa la mente y no el cuerpo por sí solo no toma decisiones. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión es la mente y no el cuerpo que la toma, ¿no? Porque el cuerpo no puede tomar decisiones. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo. El paciente que acepta esto se cura, ¿no? Porque sabe que está en su mano y que no es cuestión de azar, de genética o de todo eso, ¿no? ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente, no es nadie externo como nos han hecho creer, ¿no? Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. Es decir, los médicos serían solo un instrumento para sanarnos. Aunque ya sabemos que cuando se habla de enfermedad no se habla solo del cuerpo físico, ¿no? No son necesarios en absoluto esos intermediarios, pero para confiar sí que los necesitamos, ¿no? Por eso dice, no tengo necesidad de esto, es lo que tenemos que llegar a concluir, ¿no? Que no tenemos necesidad de enfermedad para conseguir esos beneficios que estamos tratando de conseguir a través de ella, ¿no? No hay ninguna enfermedad que no se cure de inmediato si aceptamos esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo único que necesitamos es el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿vale? Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, es decir, nosotros mismos, y no se la atribuimos a algo exterior, al mundo. Y por lo tanto contemplamos al mundo tal y como es, no con las ilusiones, con la locura que lo hemos estado contemplando hasta ahora. El mundo realmente no hace nada, no hace daño, ¿no? Pero hemos estado pensando que sí, que nos hacía daño. Tampoco le hace nada al mundo, dice él, tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que éste era. En esto radica tu liberación de la culpa y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. La insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable, es decir, la idea de que el cuerpo no tiene valor por sí solo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios, ¿vale? Y bueno, para terminar esta parte que me ha tocado a mí, habla de la función del maestro de Dios y dice que si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios en este caso? Pues simplemente regocijarse de que cambie esa manera de ver las cosas, de ver el mundo, ¿no? Los maestros de Dios acuden a los pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado. Es decir, ellos habían olvidado que la enfermedad y la sanación parte de ellos, de su mente y no del cuerpo, ¿no? Pues los maestros de Dios lo único que vienen es a ponerle esa posibilidad delante de sus ojos para que puedan recordarlo, ¿no?
Su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero, es decir, enseñarle algo diferente. Los maestros de Dios son los símbolos, por lo tanto, de la salvación. Con la palabra de Dios en sus mentes vienen como una bendición, no para curar al enfermo, sino para recordarles que hay un remedio que Dios le ha dado ya y que está dentro de ellos, ¿no? Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte, ¿no? Y se acerquen a la sanación, a la salud, a la vida. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. No se creen que la enfermedad sea real. Y les recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que por consiguiente aún es tal como Dios lo creó. Estas ideas son las que llevan a la verdad, y la verdad no se lleva ante ellas. De esta forma se disipan no por medio de la voluntad de otros, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma, la voluntad de Dios, que ya sabemos que es la misma que la nuestra propia, ¿no? Así que este es el resumen, mucho más sencillo de entender, me parece a mí, y bueno, pues seguimos adelante.